tenemos acá el informe del presidente Evo Morales, que cada año rinde el mensaje o el informe al Congreso. Están algunos pequeños documentos que tenemos nuestra identidad. Se lo aprecio mucho. Nuestro regalo también para las... de la misma forma. Muchas gracias. Sí, nuestro regalo. ¿No? Muchas gracias por recibirnos, por su tiempo, señor presidente. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias, presidente. Saludar también a la hermana presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Como decía mi presidente Eugenio Rojas del Senado boliviano, estamos para este encuentro, iniciar el encuentro entre parlamentarios de México y Bolivia, en que podamos tener un contacto permanente de repente para que podamos construir lo que en Bolivia llamamos en relaciones internacionales como relaciones entre pueblos. En Bolivia estamos estamos construyendo, como decía mi senador presidente, de un Estado republicano a un Estado plurinacional, donde se reconoce a diferentes naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. En México también se caracteriza por tener la presencia indígena, entonces nos interesa también tener contacto en esto con nuestros hermanos indígenas para que tanto México y Bolivia, como en Bolivia avanzamos en reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿por qué no también tener contacto con nuestros hermanos indígenas en el marco del respeto de los pueblos? Muchas gracias, senador presidente. Gracias, senadora Vilicama. Senador. Muchas gracias. Saludarles a nombre de mi país, Bolivia. Un saludo, presidenta, senador, senadora. En Bolivia estamos viviendo un proceso de cambio, ese proceso de interrelación con todos los países del mundo, quienes coinciden en las políticas, en el tema de las organizaciones sociales, en lo que se plantea la madre tierra, en fin, cosas. En ese marco, con el Estado de ustedes, ambos presidentes ya tuvieron un acercamiento, y nosotros, los congresistas o los asambleístas, que en Bolivia lo llamamos, antes se llamaba Congreso, ahora se llama Asamblea, por eso nos llamamos asambleístas nacionales. En ese marco, para nosotros un agradecimiento, primero por la invitación y en segundo compartir todo lo que podríamos recuperar, porque como país México entendemos de que ustedes están un poco más avanzados que nosotros, pero que también nosotros estamos dando el lugar a las organizaciones sociales, a la gente originaria, campesina, y en ese marco me parece que esto va, digamos, repercutiendo, y esas nuevas experiencias queremos un poco compartir con ustedes en esta visita de estos días. Pero sin embargo quiero decir también que estoy acompañando en el directorio al presidente Eugenio Rojas, en el directorio como primer secretario de la Cámara de Senadores. Entonces, muchas gracias, presidente, muchas gracias, colega senadora. Gracias, senador Efraín Condori. Senadora Gabriela Rueda. Gracias, presidente. Presidente, compañeros legisladores, compañera, me da muchísimo gusto que podamos tener esta reunión. Sean bienvenidos a México y en especial a este Senado de la República, como lo decía el senador Cervantes. Para nosotros, encontrar en Bolivia esta reunión también significa encontrarnos con un pueblo hermano. Y tenemos mucho en común. Como bien lo comentaba, senadora, la tradición indigenista que tiene México y que tiene Bolivia, sin duda es un punto de convergencia muy importante. En México, alrededor del 10% de la población es población indígena, pero todos nosotros de alguna forma tenemos también sangre indígena y somos producto de un mestizaje.
Y por ello también estamos muy conscientes del trabajo que debemos hacer con nuestras comunidades indígenas. Me parece que el gran reto, que ustedes lo están haciendo muy bien y que nosotros estamos avanzando por un buen camino, es el de la inclusión. El de buscar que a ninguna persona por su condición indígena se le margine o quede lejos de la educación o del desarrollo. Y todos estos a veces grandes indicadores económicos o los grandes programas nacionales, pues por eso resulta también muy interesante el modelo que ustedes han adoptado de un Estado plurinacional, al reconocer las distintas identidades y las distintas pertenencias que alguien puede tener a su grupo social o étnico. Y si bien nosotros aquí nos definimos como un Estado nacional, también tenemos muy claro de cómo tenemos que incorporar a nuestros indígenas al desarrollo. Desde 1994, aquí al senador Cervantes, que es un fanático del diseño constitucional, seguramente podrá pues ahondarlo mucho más en esto. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde nuestra Carta Magna para dejar muy clara la preocupación que tenemos en México por nuestros indígenas. Hemos buscado también que el presupuesto se diseñe siempre con 3 temas que son transversales. Uno de ellos es el de los grupos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los rubros presupuestales, que bueno, me tocó verlo como diputada, ya no ahora en el Senado, aquí ya no nos toca ver los temas presupuestales, pero que en cada uno de los rubros que tiene el presupuesto siempre se contemplen los grupos indígenas de México. Esto sucede también con las mujeres. Son 2 de los transversales que tiene nuestro presupuesto, que están en la ley y que sin duda emanan de esta preocupación tan clara que hemos tenido especialmente en los últimos años. Hay mucho que nos falta por hacer. Este reconocimiento a las distintas pertenencias e identidades es algo que tiene que darse y que tiene que acentuarse, de manera que todos estos grupos no estén lejos del desarrollo, sino que formen parte determinante del mismo. Insisto, como queda claro que ustedes lo han estado haciendo en Bolivia. Y un tema que quisiera comentarles es, pues precisamente aprovechando estas múltiples pertenencias que puede tener nuestra población, existe una comunidad mexicana, bueno, de origen mexicano, de raza más bien menonita, es una comunidad menonita que radica desde hace muchas décadas en Bolivia, y que esta comunidad pues últimamente se ha sentido marginada y olvidada. Y yo quisiera, pues aprovechando este hermanamiento y esta cercanía, poderles encargar que trabajemos de alguna forma cómo apoyar a estos grupos de quienes eran mexicanos, ahora pues pertenecen a Bolivia, cómo podemos cuidarlos mejor, porque se han estado expresando ciertas preocupaciones, y teniendo esta claridad como la tienen ustedes en un Estado plurinacional, me queda claro que todos caben. Y esa es la parte donde también se vuelve muy interesante para esta comunidad de pues anteriores mexicanos, hoy bolivianos menonitas que están radicando en su país. Muchas gracias por estar aquí, nos da mucho gusto tenerlos en el Senado de la República. Gracias. Senadora, por favor. Muchas gracias, senadora. En Bolivia es un Estado inclusivo, que reconoce a todos los pueblos bolivianos y bolivianas, indígenas, originarios, campesinos, afrobolivianos, todos los que habitamos en Bolivia. Y estos, como también estamos en ese proceso de cambio, la participación de la mujer también es importante. En la Cámara de Senadores tenemos la presencia de 50-50 mujeres, tenemos 36 senadores, 4 por departamento, y constitucionalmente tienen que estar representados 2 mujeres y 2 varones, y en alternancia. Hemos avanzado bastante en estos 2 temas principalmente, indígena y mujeres también, y es por eso es que en la gestión anterior hemos tenido en la Cámara de Diputados, en senadores también, 2 mujeres dirigiendo la Asamblea Legislativa. Entonces es muy importante la presencia de mujeres y también de estos pueblos indígenas que siempre han estado excluidos históricamente. Usted ya conoce la historia. Bueno, creo que esto es un inicio, estamos empezando, que podemos de repente avanzar mucho más en adelante en contactos, en ver temas como está planteando de este grupo que se encuentra en Bolivia, como en esos temas, y en otros temas también nos interesa, por ejemplo, de repente en temas de educación,
Siempre creo que hay un contacto entre universidades, por ejemplo, con la UNAM, la UMSA en Bolivia, que podemos ver en adelante cómo podemos seguir avanzando y construir este proceso de diplomacia de los pueblos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Algún otro comentario? Sí. Senador, por favor. Muchas gracias. Nosotros somos parte del pueblo indígena, ¿no? Yo soy aymara, que es un pueblo mayoritario. Los hermanos son quechuas. Son pueblo dentro de los indígenas, es un pueblo más grande, los quechuas. Él viene del sector minero, por eso está en la foto con casco minero, ¿no? Es el cooperativista, ¿no? La hermana es un dirigente de las mujeres indígenas, ¿no? Que es senadora suplente por departamento de Potosí. Yo soy senador por La Paz. Los pueblos indígenas mayoritarios hoy en día han tomado el gobierno, están en el gobierno, quechuas, aymaras. Hay otros pueblos minoritarios, que son pequeños pueblos. Ellos están incluidos por, nosotros llamamos circunscripciones especiales, ¿no? Pueblos minoritarios tienen representación en el Congreso de manera obligatoria, ¿no? A nivel departamental igual están obligados de que se incluya como asambleístas departamentales, como diputados aquí del Estado, como llaman. Allá en Bolivia por departamentos también de manera obligatoria tienen que incluir a los pueblos minoritarios, ¿no? Ahora en la justicia hemos avanzado, ¿no? El tema, la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina son el mismo nivel, ¿no? No hay nadie superior, nadie inferior. En la elección de sus autoridades es de acuerdo a las normas y procedimientos propios, ¿no? De los pueblos indígenas, ¿no? Hay mucha inclusión de los pueblos indígenas originarios, pero sin discriminar, ¿no? Llamaremos a la clase media, ¿no? A mestizos, no se excluye, pero sobre todo ahora están en Parlamento, en el Congreso, son los indígenas, ¿no? Es un avance, por eso la nueva Constitución, las leyes van a ser desde como un Estado plurinacional. En tema mujer mucho se ha avanzado, ¿no? Año pasado era nuestra presidenta de Senado, presidenta de diputados, eran las dos hermanas mujeres, ¿no? Que han llevado muy bien 2 años mujeres. Este último año toca a una indígena presidir el presidente del Senado. Para nosotros es el primer indígena del Senado que es presidente, ¿no? Nunca había sido un indígena presidente del Senado. Por primera vez este año se elige a una indígena, como yo asumo como indígena, presidente del Senado, ¿no? Muchas veces no aceptada, pero así debe ser, ¿no? Y así estamos avanzando en tema de indígena, tema de la mujer, ¿no? Y buscar siempre como los pueblos indígenas han sido siempre respetuosos a la vida, a la madre tierra, la integración, ¿no? La armonía con la tierra, con la madre tierra, la armonía con la sociedad misma, ¿no? Esos son algunos principios fundamentales de los pueblos indígenas, ¿no? Que ahora vamos comprendiendo que los nuevos estados deben construir de una manera distinta para vivir en armonía entre sociedades y con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Entonces yo quisiera invitarlas allá a Bolivia, algunos parlamentarios podrían venir, ¿no? Para discutir, intercambiar ideas, tema mujer, tema indígena, ¿no? Sería muy bueno que vengan algunos parlamentarios, congresistas indígenas, ¿no? O alguna comisión tema mujer, tema indígena, ¿no? Presidente, yo quería resaltar esta situación para profundizar estos trabajos, ¿no? Gracias, senador. Gracias, presidente. Bueno, en sí, nuestro comentario es
en el proceso que vivimos, apenas estamos con 8 años de gobierno. Y en estos 8 años hacemos en que el país haga primeramente luchar contra la pobreza. Y hemos crecido también en nuestras inversiones en el tema de nuestros recursos de fondo internacional. Hemos planteado hoy en día el tema de desarrollo en la tecnología, en la ciencia, y nos sentimos orgullosos también de que Bolivia ha lanzado el satélite Tupac Katari. Para eso yo creo que ahora ya tenemos algo más, y hay un segundo paso que vamos a volver también, ya está planteado por nuestro presidente, un segundo satélite para ver, digamos, en el tema de los recursos naturales, tanto en minería y hidrocarburos. Entonces es un paso el siguiente que está, y esperamos que lo logremos, ¿no? Hemos avanzado contra la violencia de la mujer. Ha habido bastante, digamos, discriminación, abuso, de cosas. Y al mismo tiempo también a las niñas, niños, adolescentes, que estamos a un paso de aprobar la ley. Está en una de las comisiones. Acabamos de aprobar en la Cámara de Senadores, que retornamos a la Cámara Baja, la ley minera. Para nosotros es sumamente importante, son estratégicos. Hidrocarburos que hemos nacionalizado, a eso ha hecho de que Bolivia, con esa parte, empiece a crecer y dar, digamos, la distribución a los departamentos autónomos, donde a partir de ahí empiecen a planificar su desarrollo. La minería queremos que sea también otro potencial, porque lo hemos declarado estratégico en Bolivia, y no estamos haciendo de que países inversionistas extranjeros puedan incursionar. Estamos dando el paso para que podrían, digamos, ser parte de esta minería. Hemos aprobado en esa parte, en ese rubro, una ley de cooperativas. Eso involucra al sector de servicio como tanto productivo. Yo soy ex sindicalizado minero, pero con la razón de un decreto supremo de un gobierno, para nosotros que lo llamamos en Bolivia, que representaba al capitalismo, del Goni Sánchez de Lozada, que hizo las entregas de nuestros recursos, y gracias a eso ha venido una relocalización en el año 86. Masiva gente de minería, de fábricas, del sector de hidrocarburos han tenido que ser echados a la calle, y muchas de estas nos hemos convertido en cooperativas, entonces por los cuales estamos transformando también las normas correspondientes. Yo creo que más allá estamos avanzando otras normas, que al mismo tiempo hay coordinación entre estados en las mismas organizaciones de convocatorias internacionales. Compartimos el tema de la madre tierra, lo hemos lanzado, y ahora Bolivia es también anfitrión de la G77 más China, que también deseamos plantear. Y otro problema que Bolivia tiene es el derecho de salida al mar, con soberanía, que está en un proceso de demanda en la Haya, y Bolivia espera con mucha esperanza de que prospere, digamos, y seguramente que muchos países van a darnos el apoyo correspondiente. Entonces son temas que tal vez a grandes rasgos estamos haciéndoles conocer la experiencia que vive en este momento Bolivia. Eso sería, compañero senador. Gracias, senador Condori. ¿Algún comentario? Me quedo con sus reflexiones, pero en inicio hasta le decía que la senadora sí había estado comentando cómo calificó mi interés constitucional. Ya no, mejor no me acuerdo. Porque me han estado regalando todos los que visitan una constitución. Evidentemente, les voy a compartir una reflexión que hacía ayer con pueblos hermanos de Latinoamérica que hice en el Parlatino en una visita aquí en México, y que estoy convencido que es la mejor forma de integración de la región. Y la forma de generar la integración es el conocimiento mutuo de los problemas sobre los derechos humanos, y ahí
tiene que ver el tema indígena, el tema de la mujer, el tema de las sociedades menos favorecidas por políticas públicas o por costumbres, y que lo que debe de impulsarse es un mayor conocimiento del otro para tener un mayor respeto y verdaderamente generar una inclusión. No les tengo que decir lo que debió haber sido el proceso de transformación de su Estado en una nación plurinacional, en donde, leyendo su primer artículo, la descripción y el reconocimiento con un acento específico sobre las comunidades indígenas. Nosotros tenemos muchos millones de mexicanos de pueblos indígenas. Tenemos un sistema constitucional en el que se les reconoce sus usos y sus costumbres, que se tiene que juzgar atemperando la norma federal o la norma local con el uso y costumbre de la comunidad en su ejecución, siempre y cuando ésta nunca viole derechos humanos. Sí. Y de la primera lectura de su primer capítulo, advierto que la esencia es la misma, aún y con otra redacción. Sí. Llevamos nosotros un sistema de derechos humanos que desde los 90 buscamos la autonomía constitucional de un órgano para su defensa, en donde generamos un ombudsman que lo que tendría que hacer era dar opiniones no vinculatorias. Era mucho más importante para el Estado mexicano el que alguien fuera señalado como un agente o una institución violatoria sistemática de derechos humanos. La sanción siempre en este tema debe ser política. Y la transformación en el 2011 es un sistema constitucional desde el artículo primero, en donde se centra la persona y todas las políticas públicas, cualquier ordenamiento jurídico presente o futuro, cualquier acto administrativo y por la transversalidad de los derechos humanos, cualquier acto de un particular con su capacidades de poder violentar derechos humanos a otro privado, también está obligado a su respeto. No solo está pasando en Bolivia y no solo está pasando en México, hay un sistema interamericano de derechos humanos. Ha sido un área específica que también se dio en la Comunidad Europea, este sistema de protección de los derechos humanos en Europa, y la evolución de lo que se ve en otras partes del mundo, en donde esto no se ha dado y que sigue sistemáticamente violándose derechos humanos de los esenciales: la vida, la libertad de expresión, la libertad de reproducción. Pero los derechos humanos es mucho más complicado que eso, y lo que hay que hacer es una protección integral. En el Parlatino decía yo que la mejor forma de conocer los problemas es hacer un análisis y se hiciera una comisión constitucional sobre todas las constituciones de la región, de todos los parlamentos latinos, que la manera de podernos reflejar y conocernos en nuestros problemas y en nuestras soluciones estaría en prima fase en el análisis de la Constitución, que suena romántico, que podría sonar hasta ingenuo, pero que los nuevos sistemas constitucionales hoy se están reflejando en que se han cambiado para darle asertividad y solución a los problemas de su población, cualquiera que esté fuera su origen y cualquiera que fuera su situación económica, social o ubicación geográfica. La comisión ya la está presidiendo un mexicano, y el análisis de lo que se debe de ver es conocernos a través de estos sistemas constitucionales, primero en la parte de los derechos humanos, y entonces aquí explicaría lo que sucedió con ustedes, lo que sucedió con nosotros y lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y segundo, en la visión de la protección de tus recursos naturales, sobre tu rectoría de Estado y tu forma de ver la política económica de tu país y la forma de ver la integración económica dentro de la región. Y que más allá de solo ver los tratados internacionales, los rubros y los aranceles, que todos son consecuencia, el origen del tema es entender qué significa en un pueblo darse un autogobierno y generar reglas claras para su convivencia. Este es el ejemplo. Su evolución de dejar de ser Congreso no es un asunto de palabras, a evolucionar a un tema de asamblea, el que se reconozcan plurinacional, son varias naciones que conforman una nación y que esta nación conforma un Estado. Y que este Estado reconoce las individualidades, pero que todos se reconocen a sí mismos con una nacionalidad. No es un juego de palabras, yo los felicito, porque es un tema por demás complicado. Nosotros seguiremos como país, y en específico el Senado de la República, en una lucha permanente por la erradicación de la discriminación.
porque se discrimina por raza, por creencia, por preferencia sexual. Hay cultura generalizada y hay marcos jurídicos importantes, pero la mejor forma de cambiarlo es cuando desde el alma tú entiendes que no debes de violar el derecho humano ni discriminar a un tercero por estas razones u otras que pudieran existir. Y que la mejor forma es que las nuevas generaciones tengan una educación y una visión mucho más integradora, respetuosa del ser humano y respetuosa del medio ambiente. Respeto mucho, como ustedes lo narran, la madre tierra. Y con esto terminaría. No me acuerdo en qué visita de Estado en el Pleno me nació decir sobre el sistema y la evolución de unos sistemas jurídicos. Creo que fue cuando vino el presidente de Israel. Hay dos materias jurídicas y sistemas jurídicos que han nacido de lo internacional a lo local, o sea, de arriba hacia abajo. Todas las demás normas jurídicas nacen de abajo hacia arriba, desde lo local, en su caso hay autonomías, en nuestro caso es una república y entonces hay entidades federativas, hasta lo federal y después a lo regional y después a lo internacional. Y las dos son la esencia de lo que ustedes acaban de decir y con lo que empieza su Constitución. Una es el centro del ser humano. Tan no nos hemos podido poner de acuerdo en el siglo XXI en una visión homogénea sobre los derechos humanos, que todo el movimiento de derecho humano ha nacido desde lo internacional y todo parte prácticamente, hay previos de los 1700, pero digamos en la Edad Moderna después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido un esfuerzo sobre la Carta de los Derechos Humanos del Hombre, la evolución de los derechos políticos de la mujer. Podríamos ir narrando cómo empezó en el mundo internacional y después empezó a incorporar en los sistemas jurídicos nacionales. Y el otro, el medio ambiente. No nos hemos puesto de acuerdo tampoco en cuál debería ser, a tal grado que se tuvo que volver a recurrir al mundo internacional para generar e impulsar normas en donde el respeto al medio ambiente sea una visión integral y que después se baje a los niveles locales. Mi conclusión es que el mundo, el ser humano está en el reto porque todavía no nos ponemos de acuerdo cuál es el marco idóneo para el desarrollo de un ser humano, por lo tanto la persona, y dos, cómo es su relación en el planeta Tierra. Increíble. Los dos elementos sustanciales para existir es el ambiente y el ser. En eso seguimos en el esfuerzo internacional y por eso es muy importante los intercambios de los congresos en diferentes partes del mundo para decir en su práctica cómo están entendiendo y cómo se está implementando este respecto irrestricto. No solo es una decisión económica, un tema de hidrocarburos, ni cómo se explota, sino lo principal, ¿para qué? ¿En qué coadyuva el desarrollo? Estos bienes que tienen un fin finito y no infinito, tienen que tener un desarrollo sustentable para las siguientes generaciones. La conformación de ciencia y tecnología es la transformación de los elementos de energía para seguir produciendo, creciendo y generando bienestar, pero siempre y cuando el medio ambiente sea intocado o que sea lo menos lastimado y transformado en su energía. Que el ser humano tenga la visión de que su crecimiento no importa en dónde nació, de qué raza es o de qué origen es, sino que la oportunidad de su crecimiento sea una realidad en su país y en nuestro país. Estamos en el esfuerzo, celebro y felicito al senador presidente, a la senadora y al senador que lo acompañan, a la senadora, a mi queridísima amiga, a la senadora Cuevas, que hagan este ejercicio y que al final del día se genere siempre una agenda sobre la experiencia de implementación sobre estas dos ramas que nos unen tanto y que la comunicación entre los pueblos hermanos indígenas de México y de Bolivia sea también fructífera y que en la medida hay senadores muy vinculados y de origen indígena en el Senado de la República que pudieran fortalecer a través de la senadora que encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores, pues que se alimente en la visita también un interés sobre el caso concreto. Por favor, senador. Quisiera comentar brevemente, como Bolivia está en un nuevo proceso, en este proceso de integración de estados, este año tenemos elecciones nacionales donde vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores, pero es la primera vez que Bolivia va a elegir también en este proceso de integración
parlamentarios supranacionales. Se va a tener, cada departamento va a elegir su representante hacia los parlamentos internacionales, como es el Parlatino, el Parlamento Indígena, Amazónico, Mundial, entre otros parlamentos, que el pueblo va a elegir. Es otra manera de profundizar la democracia en Bolivia, que no solo se van a elegir, o como hasta ahora iban las comisiones de los diputados, senadores, pero ahora el pueblo va a elegir estos representantes, que es una nueva manera para nosotros de profundizar la democracia, profundizar la representación de los pueblos y profundizar estos temas en estos espacios internacionales, estos temas de medio ambiente, derechos de la madre tierra. Son temas que podemos ir discutiendo, debatiendo y fortaleciendo también en cada de nuestros estados, ¿no? Eso quería también el presidente comentar, de que para Bolivia es nuevo que así está nuestra Constitución, que se elige ahora desde abajo los representantes internacionales, que seguramente podemos ir profundizando también en adelante en estos espacios, ¿no? Debatir temas también. Gracias. Lo felicito. Y todo es broma. Seguramente nosotros llegaremos también a tener los representantes supranacionales y la senadora Cuevas sería votada para representarnos. No tengo duda. Venezuela también lo tiene. Uno de los comentarios que hice en el Parlatino, en su estatuto y sus objetivos, era que fueran votados sus representantes. Cuando eso se puso y se constituyó era un imposible. Hoy Europa es un caso concreto, ¿no? Y hay una legitimidad en el Parlamento Europeo precisamente por ser elegido, y ya no quisiera porque entonces entro en temas de conferencia, el diseño federalista supranacional, porque todavía no llega a un sistema constitucional, sobre la especificidad de las facultades que tiene un parlamento con respecto a otro y de la generación de política pública y en cuáles sí y en cuáles no. Es un andamaje complicado. Yo iba a hacer mi tesis doctoral sobre el tema, lo dejé a la mitad y después me fui por otro. Al Parlatino les comenté, tiene un objetivo el Parlatino, tener o soñar en esta unión latinoamericana y tener una constitución. Y lo decía desde que se constituyó, no me acuerdo, pero hace muchas décadas es la fecha del Parlatino, pero ahorita se me fue la fecha. Y les decía, de esto no ha habido ni una comisión. Sé que es un sueño, pero los sueños se alcanzan, ¿eh? La Comunidad Económica Europea nació como eso, Comunidad Económica Europea. Pero desde que se originó buscaba la evolución y la transformación a la Comunidad Europea, y esa a su vez a un derecho supranacional, y eso a su vez a un parlamento y todo lo que conocemos. Festejo que su Estado lo tiene, Venezuela lo tiene, algunos países sí ya tienen votado, los que van al Parlatino y van a los órganos son votados de manera directa, y por lo tanto su responsabilidad y su legitimidad es aún mayor. Hay otros estados que no, y que son por designación o por acuerdos de los parlamentos. Sin duda la evolución a la que tenemos que llegar es si no a la unificación, porque eso no existe, sí a la armonización de valores como los que comentamos y otros más a nivel constitucional, y que los puedan legitimar y votar los parlamentarios supranacionales en estos organismos internacionales, y que estoy seguro que en la región será un tema que se vaya evolucionando en la próxima década. Yo vislumbro que en la próxima década irán multiplicando estos esfuerzos los demás países, y que esto fortalecerá sus facultades, y lo que tendremos que llegar por generar integración económica, comercial, protección de los derechos humanos, el combate contra la droga, la trata de personas, o sea, todos los problemas que tenemos en común, tener obligaciones específicas, leyes marco que obliguen a los estados. Estoy seguro que va a ir de evolución, y qué bueno que ustedes en este esfuerzo constitucional se pusieran a la vanguardia en el tema de la elección. La verdad, los felicito. Senadora, senadores, sean bienvenidos y mil gracias por la visita. Gracias a Ahí les encargo a la senadora Cuevas. Bien. Muchas gracias. Con esto concluye.